Imaginen esto. Reciben un regalo, algo simple, una bolsa de huesos, y de repente, ese objeto desata una obsesión que los lleva al borde de la locura. Bueno, esa es la historia que vamos a desentrañar hoy. Un misterio del siglo XIX lleno de ciencia, engaño y una venganza de verdad escalofriante. Y todo arranca con este pensamiento de nuestro narrador, que es un hombre de ciencia. Lo que él no tenía ni idea es que su mundo, tan ordenado, estaba a punto de hacerse pedazos. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Con un regalo bastante desconcertante. Nuestro protagonista, este científico, acaba de regresar de un largo viaje, y un amigo lo recibe con una sorpresa, una que, créanme, no se esperaba para nada. Al principio, la verdad, no le da mucha importancia. Es solo una curiosidad, ¿no? Una bolsa con huesos humanos que un estudiante llamado Antonio Lapas dejó olvidada. Nuestro narrador la acepta pensando en pasársela a otro estudiante y la deja en un rincón de su estudio. Pasan las semanas y ahí sigue. Pero algo pasa. Es como si la bolsa lo estuviera llamando. Noche tras noche, su mirada se desvía hacia ese rincón, hasta que una tarde ya no aguanta más. La curiosidad es demasiado fuerte y decide abrirla. Y claro, como buen hombre de ciencia que es, se pone a examinar cada hueso, metódicamente. Concluye que el esqueleto es de un joven, de unos 24 años, sano, inteligente. Todo parece estar en orden, perfecto. Pero hay un pequeño detalle, un detalle que no cuadra. Falta algo. Y no es cualquier cosa, le falta la cuarta costilla izquierda, justo la que protege el corazón. Y es justo aquí, con esa costilla faltante, donde la historia da un giro total. Porque miren, esa costilla no es solo una anomalía, no. Es la primera pieza de un rompecabezas que va a desafiar toda lógica. Imaginen el shock, ¿de verdad? Está visitando a un colega, el doctor Piñal, y de repente ve algo que lo deja helado. En una vitrina de cristal hay un esqueleto que es idéntico al suyo. La misma altura, la misma estructura ósea, el mismo cráneo. ¿Pero cómo puede ser posible? Y acá es donde esto se pone realmente increíble. Porque no es solo que los esqueletos sean idénticos, es que a los dos les falta la cuarta costilla izquierda. La misma. Y esperen, que hay más. Resulta que ambos esqueletos fueron abandonados por el mismo estudiante, este famoso Antonio Lapas, pero en casas diferentes. Es una coincidencia que, es simplemente imposible. Ok, para entender el siguiente paso de nuestro narrador, tenemos que hacer una pequeña pausa y hablar de algo llamado frenología. Pensemos en el siglo XIX. En esa época había una creencia muy fuerte de que la forma del cráneo, sus bultos y hendiduras podían revelar la personalidad y la inteligencia de alguien. Era como la psicología de la época, una pseudociencia, sí, pero que nuestro protagonista se tomaba muy, muy en serio. Ya completamente obsesionado, toma los dos cráneos y se los lleva a un frenólogo. Pero es astuto, no le cuenta nada de la historia. Simplemente le pide que los analice por separado. El resultado es de no creer. El experto llega exactamente a la misma conclusión para ambos cráneos. Pertenecieron a estudiantes de medicina brillantes con talento para la música y el cálculo. El misterio se hace cada vez más y más profundo. A ver, tenemos dos esqueletos idénticos, con la misma costilla faltante. Un análisis frenológico que coincide a la perfección. Ya solo queda una pista por seguir, un único hilo del que tirar. Encontrar al misterioso estudiante que conecta todo, Antonio Lapas. Así que nuestro narrador se pone en modo detective. Va y habla con las familias que supuestamente alojaron a este tal Lapas. Y las descripciones son peculiares. Lo recuerdan como alguien apuesto, sí, pero raro, muy reservado, siempre con unas enormes gafas oscuras. Y la segunda familia añade un detalle crucial, un perfume muy particular, un aroma único, aristocrático. Con estas pistas en mano, el siguiente paso es obvio, ir a la Facultad de Medicina a buscar los registros oficiales. Y es ahí donde la investigación choca contra un muro, un callejón sin salida. Revisa los registros una y otra vez. La conclusión es demoledora, inevitable.
No existe ningún estudiante llamado Antonio Lapas. Nunca se ha matriculado nadie con ese nombre en la Facultad de Medicina. Es literalmente un fantasma. Pensemos un momento. Si Antonio Lapas no existe, entonces, ¿de quién son esos esqueletos? ¿De dónde salieron? De repente, el misterio se vuelve mucho más oscuro. Esto ya no es un simple rompecabezas académico. Nuestro narrador empieza a darse cuenta de algo terrible, que quizás no está buscando a un estudiante fantasma, sino que está siguiendo el rastro de un asesino. Y justo cuando piensa eso, la sospecha se convierte en una certeza horrible. Cae la noticia. Un tercer estudiante de medicina, un joven muy brillante llamado Saturnino, muere. Así, de repente. Y su muerte es un misterio total. Los médicos están desconcertados. No encuentran la causa. La única sospecha es que se trata de un veneno desconocido que ataca directamente el sistema nervioso. El narrador asiste al velorio de Saturnino, y ahí, en medio del dolor, ocurre algo que le hiela la sangre. Flotando en el aire, percibe un aroma que conoce. Ese olor extraordinario y suave. No hay duda, es inconfundible. Es el perfume del estudiante fantasma, el perfume de Antonio Lapas. La adrenalina se le dispara. Sin pensarlo 2 veces, sale a la calle, siguiendo ese rastro de perfume por la oscuridad. A lo lejos, ve una figura encapuchada. Es ahora o nunca. Y en un impulso, grita el único nombre real que ha podido encontrar en toda esta locura. Un nombre que había visto en un pedazo de una carta rota encontrada cerca de uno de los esqueletos. Señorita Clara. Grita con todas sus fuerzas. La figura se detiene en seco. Se da la vuelta lentamente. Y el shock es total. El misterioso Antonio Lapas, el estudiante fantasma, el asesino, es una mujer. Ya no tiene a dónde huir. Atrapada, Clara lo confiesa absolutamente todo. Y su historia, ¡wow! Su historia revela una mente tan brillante como retorcida. Un plan de venganza perfecto, nacido de una traición y ejecutado con una precisión científica que da miedo. Y aquí, en su confesión, está el corazón de toda esta locura. Miren, su primera víctima fue Nicanor, un antiguo amante que la traicionó y la humilló. Lo sedujo y lo mató con un veneno secreto. Pero su venganza no terminó con él, no. Usando la frenología, esa pseudociencia, buscó a otros 2 estudiantes de medicina, Mariano y Saturnino, solo porque sus cráneos tenían un perfil similar al de Nicanor, y los mató a ellos también. Eran inocentes, castigados por el crimen de otro hombre. Su método era tan brillante como aterrador. Se inventó toda una identidad, la del estudiante Antonio Lapas, para poder infiltrarse y acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. Su arma era un veneno rarísimo, de una planta peruana, imposible de rastrear en esa época. Y por supuesto, dejó su firma macabra. Les quitó la 4ª costilla izquierda a sus primeras 2 víctimas, como un trofeo. Se hacía amiga de ellos, se ganaba su confianza y cuando menos lo esperaban, los destruía. Pero aquí no termina la historia. No, ni de cerca, porque no hay un arresto. Ahora que toda la verdad ha salido a la luz, nuestro narrador, el hombre que la descubrió, se enfrenta a una decisión moral que es de verdad impactante. Y es que nuestro narrador, el mismo que persiguió la verdad con una obsesión casi enfermiza, ahora se encuentra cautivado por ella, por la asesina. En Clara no ve solo a una criminal, ve una inteligencia superior, una belleza letal, casi como una reina, dice él, sentada en un trono de huesos. Y entonces toma una decisión que lo cambia absolutamente todo. En vez de entregarla a la policía, de hacer lo que se supone que es correcto, él mismo se convierte en el artífice de su final. Le indica que tome una dosis doble de su propio veneno. Así le permite suicidarse, le permite salvarse, como él lo ve, de la humillación de la ley y del público. Pero, ¿es eso realmente salvarla? ¿Es eso justicia? Y así termina todo. El misterio de la bolsa de huesos queda resuelto, pero nos deja con una pregunta muy inquietante. Al darle el veneno, al ayudarla a morir, ¿qué fue nuestro narrador?
¿Un salvador que impartió una forma extraña y personal de justicia? ¿O se convirtió en el último momento en su cómplice final? La respuesta, bueno, esa no está nada clara.